Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Q ocupa el puesto número 23 en la lista oficial de sencillos del Reino Unido de esta semana. Ahora es la tercera canción de K-pop que más tiempo permanece en las listas en la historia con 23 semanas. Felicitaciones, Jimin. Fans de Reino Unido, sigan reproduciendo Who, para que Jimin siga más tiempo en la lista. En Spotify Perú, Who se ubicó en el número 27. Spotify Malasia número 36. Spotify Bulgaria número 1. Spotify Italia número 114. Spotify Canadá número 190. Spotify Paraguay número 4. Spotify Venezuela número 11. Spotify Polonia número 84 y Spotify Global número 16. Volvamos a los 5 millones de reproducciones diarias para Who, ha caído bastante en stream, escucha playlist y el álbum Muse, agrega Who, en la playlist de tus amigos y familia, todo sea por nuestro Jimin. Jimin es ahora el primer y único solista coreano en tener 10 canciones que superan los 200 millones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jimin. Apple Music es una importante plataforma, escucha Muse ahí para que Jimin pueda obtener más puntuación en las listas Billboard. Vota a Jimin en los Shannon Awards como icono pop, la votación está muy estrecha, menos de 600 votos lo separan del segundo lugar. Puedes votar cada una hora. En la descripción te dejo el link. Jimin fue oficialmente reconocido por los Guinness World Records como el artista solista de K-pop más rápido en alcanzar 1 billón de streaming en Spotify en apenas 393 días. ¡Felicidades, Jimin! Seven en Spotify Global se ubicó en el puesto 93. Jungkook es el primer solista de K-pop en ingresar a la lista global de los mejores artistas de Spotify durante 600 días en total. Gran mérito de Jungkook y nosotras sus fans de mantenerlo por más de 600 días en la lista diaria de Spotify. Sigamos escuchando Seven en todas sus versiones para que Jungkook siga con el récord de permanencia en Spotify. El video musical Seven ha superado los 485 millones de reproducciones y el video musical Dreamers superó los 385 millones en YouTube. Felicitaciones, Jungkook. Hoy se revelaron cómo van las votaciones en los iHeartRadio Music Awards. En Mejor Letra, Jimin está en tercer lugar y tu favorito en pantalla, Jimin y Jungkook en segundo lugar. Vamos Jikukas de México, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Sigan votando por Jikook todos los días, ocupa varios correos electrónicos o tus cuentas de redes sociales para votar. Este lunes, 10 de febrero todo el día tus votos serán dobles. Aprovecha ese día para posicionar a Jimin y Jungkook en el primer lugar. Elige la hora Power donde tus votos tendrán mayor puntuación. Vamos, confiamos a las que están votando que llevarán a Jimin y Jungkook a la victoria. Diario Militar Jikook. Menú de día viernes. Desayunaron arroz, sopa de miso con setas enoki, albóndigas en salsa teriyaki, salteado de tiras de papa y kimchi. Almorzaron bibimbap buksu, sopa de almejas con pasta de harina, alitas de pollo al horno, ensalada de boniato, kimchi y leche de plátano. Cenaron arroz, sopa de bola de masa y huevo, salteado de morcilla y tripas, ensalada de brócoli con surimi, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana,
menos 8 grados Celsius bajo cero, nublado. En la tarde, menos 8 grados Celsius bajo cero, despejado. Tarde-noche, menos 8 grados Celsius bajo cero, despejado. Al mismo soldado de la guitarra que Jikook dibujó en ella, le dedicaron estos autógrafos. Jungkook escribió: "Ajay, cangrejo sazonado, pasta de camarones, delicioso, mantente saludable, sé feliz". Jimin: "Ajay, nuestro Jae debió haber tenido momentos difíciles. Pero no importa lo que digan los demás, Jae es muy guapo. Y gracias a ti, la vida militar fue divertida. Espero que no luches en ningún lado y vivas una vida en la que te acerques más a tus sueños. Nuestro precioso Jae, sé feliz. Unidad". Jimin, siempre tan dulce en sus palabras hacia sus compañeros soldados. Sin dudas aquellos chicos recordarán por siempre haber hecho el servicio militar con personas tan amables y agradables como lo son Jimin y Jungkook. ¿Sabías que? Las exvecinas nuevamente engañadas. En X hay una cuenta que se hace pasar por Tae, tiene más de 558,000 seguidores. Ese no es Tae, tiene el ticket azul que todos pueden tener pagando mensualmente. Incluso a la misma cuenta X, la detecta como falsa, dice, cuenta parodia. Bueno, resulta que esta cuenta publicó esta foto pésimamente editada y obtuvo más de 21,000 me gustas. Obviamente las telocas se creyeron esa foto. Para la edición ocuparon esta foto de Jungkook que corresponde a 2022. ¿Qué más vamos a ver de las exvecinas con tanta desesperación? Y saben, ¿por qué digo desesperación? Porque a estas alturas no les quedó otra que reconocer que Jikook está en el ejército juntos con el sistema de amigos, después de negarlo por 14 meses. Esta exvecina, muy desesperada en su publicación, escribió lo siguiente. Según los Jokers, JK eligió a JM para alistarse. Pero la verdad es que a JK no le quedaba otra opción. Quería unirse a la fuerza especial. Los Jokers lloran una y otra vez sobre el sistema de compañeros, mientras que no saben el verdadero significado del Buddy System. Admiten repetidamente que Jikook es real. Por otro lado, estas personas ignorantes hablan de que ambos se alistaron juntos. Y no solo esto, también se bañaron y se abrazaron juntos. Ninguna persona educada e inteligente diría algo así. Intentar entender a los Jokers es como tocar la flauta frente a un búfalo. Solo 4 meses más y veremos que todo saldrá a la luz. Y en la foto adjunta una información sacada de esa parte donde no alumbra el sol, porque todo lo dicho ahí es completamente falso. En mi anterior video hablé de cómo funciona la ley que castiga los actos impropios dentro del ejército. Y siguen con eso, los homosexuales no pueden alistarse juntos. En ninguna parte de los requisitos para hacer el Buddy System dice eso, no se pregunta la orientación sexual de ningún soldado, eso es completamente falso. Además que hay muchos relatos de soldados que han tenido romances mientras estaban en el ejército, incluso hay una pareja que se conoció haciendo el servicio militar y se casaron en otro país, posteriormente. Dicen, a Jungkook no le quedó opción. Falso, Jungkook inició el proceso de postulación. Jungkook quería estar con Jimin y ver su cabeza rapada todas las mañanas. Jungkook fue quien dijo que se bañaba con Jimin y cantaban. 같이 막 샤워하면서도 맨날 부르고 막. Pero una vez más esa gente no ve contenido original. No sé cómo ellas creen que es el sistema de amigos, pero claramente debe ser que ambos están juntos en la misma batería pero completamente separados, y seguramente piensan que esa guitarra fue dibujada a través de hologramas de ambos. En lo último de esa publicación concuerdo, esperar estos 4 meses y veremos que todo saldrá a la luz y ellas nuevamente quedarán como lo que siempre han sido, mentirosas patológicas con genes payasines. Ahora ya lo sabes. Se cumplen 8 años de la graduación de Jungkook de la secundaria. Lo podemos ver recibir su diploma. Cuando posaron para la prensa, Jungkook al ver llegar a Jimin, por su cara se ve felicidad. Hobi se hace a un lado y junta a Jimin y Jungkook.
En el auto, camino a la celebración, Jungkook canta mirando a Jimin. 처음으로 만났던 너. Jimin le dice que le diga qué regalo quiere por su graduación y Jungkook le dice un departamento. La reacción de Jimin: en esos años ese regalo era imposible. Después supimos que Jimin le regaló ropa. Jimin sube este video. Algunos afirman que Jungkook le dijo Mamachi, pero otros dicen que fue tenemos que comer mucho, mani mogora, mani mogoyaji. Ni las nativas coreanas pueden saber qué dijo Jungkook. Otro misterio más. En la celebración siempre se les vio juntos y recrearon la foto de la primera graduación de Jungkook en 2013. Jimin y Jungkook, desde que se conocieron siempre han estado juntos. Emociona como los hemos visto crecer tanto a ellos como personas y también es su linda y estrecha relación. Día 123. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.